Hola niños, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir con ustedes en esta clase de día domingo. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Padre Dios, le doy las gracias por este día que nos da. Le pido, Señor, que sea bendiciendo a cada uno de los niños de esta clase de Israel, de la Iglesia del Sembrador de Iquique, sea con Camila, con Benjamín, con la Julieta, que también de repente ve este video, con Alejandro, sea usted, Señor, con cada uno de los niños que vea este video de la clase de Israel. Le pido también que sea con Felipe y con quienes se comparta. Le pido que sea con todas las personas para que puedan entender tu palabra y aquellos que no te conocen puedan ser tus hijos. Por Cristo Jesús se lo pido y agradezco. Amén. Bien, vamos a ver hoy día, ya vimos el anuncio del nacimiento de Jesús, la semana pasada vimos su nacimiento, hoy día vamos a ver su crecimiento. Y en la Biblia no se mencionan muchos hechos de la infancia de Jesús, sin embargo, lo que se menciona es suficiente para poder entender cómo creció Jesús. Vamos a tener la lectura en Lucas, seguimos en Lucas, ahora desde el versículo 40 al 52 de Lucas 2. Dice, la palabra del Señor, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y buscaban entre los parientes y entre los conocidos, mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron se maravillaron y díjole su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿Me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Qué hermosa lectura de la palabra del Señor. Tenemos un Jesús de niño que salía con sus padres cada año a celebrar la fiesta de la Pascua, y para eso ellos tenían que ir hasta Jerusalén, hasta el templo. Entonces, mucha gente viajaba y no es como ahora que uno toma un bus, toma un avión para ir a otra ciudad. No, ellos tenían que ir caminando, a veces con animales, con burros, pero iban caminando, o con camellos algunos, pero iban caminando. Por eso habla de una grande compañía. Cuando se refiere a compañía, está hablando de mucha gente como peregrinando, como caminando juntos. Mucha gente y familiares y todos juntos. Es como si tú viajaras con toda tu familia, tus primos, los vecinos y toda la gente y tuvieses que ir hasta otra ciudad caminando. Y llegaron hasta Jerusalén, celebraron allí la Pascua, y de vuelta no es que José y María hayan descuidado a Jesús, simplemente los niños cuando hacían este caminar de tan largo, generalmente iban atrás jugando, entonces entre los mismos familiares los iban cuidando,
Y por eso José y María quedaron tranquilos, pero ya cuando vieron que un día completo no lo habían visto, entonces empezaron a buscarlo y no lo encontraron. Entonces se devolvieron a Jerusalén y cuando llegaron allá, para sorpresa de María y de José, Jesús no solamente estaba allí en el templo, él estaba hablando con los adultos, contestándole sus preguntas, hablando de la palabra de Dios, porque Jesús era un niño muy sabio, tenía mucha inteligencia de las cosas del Señor, conocía muy bien la palabra de Dios. Entonces todos quedaron pasmados y maravillados con Jesús en el templo enseñando a adultos acerca de la palabra de Dios. Debe haber sido muy lindo estar ahí, escuchándolo hablar, contando entendimiento de las cosas de Dios. Y María y José se acercaron a él y le dijeron que por qué le había hecho esto. O sea, tienen que haber pasado mucho susto, ¿cierto? Cuando hay papás que de repente se les pierde el hijo en acá, no sé, en la Sofri, en el terminal agropecuario, en el centro, y uno empieza a buscar y a gritar el nombre del hijo, o preguntándole a los guardias. Tienen que haber estado asustados, ¿cierto? Pero Jesús les dice, ¿pero por qué me buscabas? Jesús tenía muy claro algo. Él sabía que su misión era estar en las cosas de su padre. Y cuando hablaba de su padre, no estaba hablando de José, que también era su padre, ¿cierto? Pero era su padre acá en la tierra. Pero él se refería a su padre Dios. En las cosas de Dios me conviene estar. Él tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer. La Biblia nos enseña en Lucas, en la lectura que leímos recién, que Jesús crecía en gracia y en sabiduría. Pero ¿cómo podemos crecer nosotros en sabiduría? Bueno, la Biblia también nos enseña que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no se refiere a que tengan miedo y estén temblando así, ¿no? Se refiere a tener temor de que Dios es justo, de que hay un juicio para los que no son hijos de Dios y para los que son hijos también va a haber un juicio, pero diferente, porque los que somos hijos de Dios vamos a estar en el cielo con Él, pero vamos a ser todos juzgados por nuestras obras, por las cosas que hemos hecho. Para tener sabiduría hay que tenerle respeto a Dios y a su palabra, y para eso tenemos que conocer su palabra. Si leemos día a día la Biblia, si la estudiamos, vamos a ir creciendo en gracia y en sabiduría. Y esto tiene que ser junto con la oración, porque tenemos que leer la palabra de Dios para ver qué es lo que Él nos quiere enseñar y decir, pero también nosotros tenemos que hablar con el Señor y orar. El versículo que quiero que se aprendan es este. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Yo sé que muchos aprendieron el versículo de la semana pasada, porque es el mismo que se dijo en la escuela dominical. Este versículo es muy importante. Quiero que se lo aprendan. Y pregúntense ustedes, ¿en qué les conviene estar a ustedes? En las cosas de Dios. Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría porque estaba en las cosas de Dios. Tú también tienes que estar en las cosas de Dios. Lee su palabra, ora cada día y también conéctate a los cultos, conéctate a la escuela dominical, habla con tus papás para que te puedan conectar a través del Zoom, ve los videos de la clase
Estudia la palabra del Señor. Persevera en las cosas de Dios. Espero que Dios sea obrando en tu vida y crezcas en sabiduría y seas un hijo de Dios. Vamos a escuchar una canción que tengo por acá. Mi Jesús vivió y creció, entregado al Creador. De temprano él oraba y estudiaba con fervor. Él crecía en sabiduría, en gracia y amor. Él vino en mi favor, auxilio y perdón. Llena mi corazón, quiero ser como Él, creciendo como Jesús. Él es siempre lo mejor, pues Él me da el ejemplo de obediencia y rectitud. Me muestra su amor y alegría al corazón. Quiero ser fiel, creciendo como Jesús. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la clase de la próxima semana.